El significado de la enfermedad. La enfermedad permanece como uno de los más apremiantes testigos del ego. En su caso contra Dios, sirve efectivamente el propósito del ego, de dirigir nuestra atención hacia el efecto y no hacia la causa, y hace que el cuerpo le parezca real, autónomo a la mente, y por lo tanto fuera de nuestro control. Comencemos con una definición adecuada. La enfermedad es un conflicto en la mente que se desplaza sobre el cuerpo. Independientemente de los muchos conflictos aparentes que nos acosan, en realidad solo hay uno: el conflicto entre el ego y Dios. En verdad no existe tal conflicto, pues Dios ni siquiera reconoce la existencia de lo que es inherentemente ilusorio. Para el ego, no obstante, la guerra en contra de Dios es muy real, y mientras más nos identifiquemos con su sistema de pensamiento, más nos identificaremos con la creencia de que nuestra mente es un campo de batalla. Este conflicto básico descansa sobre la creencia en la separación, la cual nuestra culpa nos recuerda continuamente. La enfermedad, por lo tanto, es la proyección de esta culpa. La misma dinámica que observamos en la ira, donde la culpa en nuestras mentes se proyecta sobre los cuerpos de otras personas. En la enfermedad esta culpa se proyecta sobre el nuestro. Para el ego no existe diferencia acerca de quién es el objeto de su proyección. Mientras alguien pueda servir para distraernos del verdadero hogar de la culpa en nuestras mentes. Esta proyección de la culpa se puede entender de tres maneras. Primero, al atacarnos a nosotros mismos, el ego procura expiar nuestra naturaleza pecaminosa y expresa nuestra negociación inconsciente con Dios, de castigarnos a nosotros mismos en vez de permitir que Dios nos castigue. Como afirma el curso, la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que, castigándose a sí mismo, mitigará el castigo de Dios. Nuestro cuerpo sufrido, con el cual nos identificamos, se convierte en el precio que pagamos por nuestro pecado, con la esperanza de que esto satisfará al Padre, iracundo que creímos haber atacado en nuestra separación de Él, puesto que las defensas dan lugar a lo que quieren defender. Este mecanismo del ego simplemente refuerza nuestra culpa y apacigua al Dios que fabricamos. Quizás, pero a duras penas, apacigua al ego, cuyo deseo por la culpa es insaciable. Segundo, no es suficiente que nos ataquemos, pues el ego continuará su progresiva búsqueda de chivos expiatorios. En una de las secciones más poderosas de un curso de milagros leemos: siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano, y son los testigos que le presentas no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie, e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable, si con ello pueden decir: mírame hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano, y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La necesidad del ego de proyectar la culpa es doblemente servida. Primero proyecta la culpa sobre nuestro propio cuerpo,
y nos enferma como castigo por nuestros pecados. Luego trata de proyectar la responsabilidad de nuestro sufrimiento sobre otras personas. Detrás de cada forma de aflicción física se encuentra el nombre de alguien, a quien juzgamos responsable de ella. No importa quién sea la persona, o si él o ella está vivo siquiera. Generalmente la acusación es inconsciente, pero en ocasiones estamos conscientes de un placer secreto, que se deriva de acusar a alguien más por nuestra enfermedad. Debido a lo que me has hecho, ahora estoy enfermo. El tercer uso que el ego tiene para la enfermedad es como una defensa en contra de la verdad. Como afirma el libro de ejercicios, la enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido, y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas, cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. La verdad es espíritu, nuestra identidad y única realidad. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual y progresivamente reconocemos que el único significado de este mundo radica en ayudarnos a recordar nuestro verdadero hogar, el ego atacará esta verdad por medio de reforzar nuestra identidad física. Uno de los medios más poderosos para lograr esto es enfermarnos. Si sentimos dolor, hacemos el cuerpo real. Si el cuerpo es real, el espíritu no puede serlo. De este modo el ego se pone a salvo del ataque de la verdad. La enfermedad, pues, es intencional. Es un método concebido en la locura, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Refuerza la creencia en la separación, la cual hizo en primer lugar que surgiera la culpa que sirve de fundamento a la decisión de enfermarnos. El círculo vicioso de culpa y ataque del ego se mantiene en esta forma. Alguien, por ejemplo, que se siente llamado por el Espíritu Santo para que propague sus palabras de verdad, repentinamente puede desarrollar un caso de laringitis o dolencias de la garganta aún más serias, como parte de la intención del ego de castigarlo por su pecado, de decir la verdad en contra suya. Una mujer temerosa de dar el próximo paso, en su camino espiritual, puede caerse y fracturarse el tobillo, o desarrollar flebitis u otras dolencias de los pies. Aunque los síntomas no siempre necesitan ser tan obvios, como en estos ejemplos, sin uno procurarse descubrir el significado de cualquier síntoma específico, encontraría que su forma refleja el tipo específico de falta de perdón, que yace sepultado en la mente del ego. Tal discernimiento, sin embargo, no sana, pues el perdón debe elegirse primero en lugar de la culpa. Desperdiciar horas interminables en la búsqueda de tal discernimiento puede muy bien servir a la astuta estrategia del ego de buscar y no hallar. Es el contenido detrás de la forma lo que es esencial. Por lo tanto, vemos que la enfermedad no es diferente a cualquier otra forma que refleja el propósito del ego en el mundo. Ya hemos discutido que el mundo físico no es nada más que la proyección del pensamiento de separación subyacente. Así pues, el cuerpo simplemente lleva a cabo los deseos de la mente, puesto que no tiene ningún poder en sí mismo. Como afirma el curso, solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Pues, la enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida. Nuestra dificultad para aceptar esta sencilla verdad da testimonio de nuestra íntima dedicación con el sistema de pensamiento del ego, que nos equipara con el cuerpo. Creemos que el cuerpo es autónomo, vulnerable a fuerzas fuera de sí mismo y capaz de ser sanado por otras fuerzas externas. Dentro de las leyes del mundo del ego, nuestros cuerpos son vulnerables, y las leyes de la enfermedad, así como las leyes de la medicina, sí prevalecen. No obstante, prevalecen porque creemos en ellas,
no porque sean ciertas. Hay un famoso relato que ilustra este punto. Samuel Johnson, el hombre de letras británico del siglo XVIII, paseaba con el obispo Berkeley, el filósofo idealista. Debatían la creencia de Berkeley de que el mundo material es ilusorio, y para recalcar su posición, el doctor Johnson le dio una patada a un árbol y exclamó al sentir el dolor: ¿eso es lo que a la ilusión se refiere? Lo que Johnson falló en reconocer, sin embargo, fue que su pie era tan parte del mundo ilusorio como el árbol. Este hizo lo que la mente de él le ordenó que hiciera. Por hallarse dentro del mundo del ego, su cuerpo estaba sujeto a las leyes del mundo, por lo cual sintió dolor. Es únicamente cuando elegimos el milagro y podemos decir y verdaderamente creer que no me gobiernan otras leyes que las de Dios, que los efectos de las leyes del ego desaparecen. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. La enfermedad se puede entender, por lo tanto, como un problema de la mente, y no del cuerpo. Es una interpretación acerca del cuerpo que afirma que la separación de Dios es un hecho, puesto que se necesitan dos personas para dar testimonio de la separación. También se requieren dos personas para hacer una enfermedad, una que crea que está enferma y otra que apoye tal creencia. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si usted desarrolla síntomas físicos y yo comparto su creencia de que está enfermo, entonces yo estoy tan enfermo como usted, pues comparto la creencia en la separación que es la enfermedad. Ahora la curación es necesaria para ambos. La dificultad en aceptar una visión de la enfermedad tan aparentemente ridícula se supera cuando somos capaces de romper nuestra asociación entre la enfermedad y el cuerpo físico o psicológico. La enfermedad se redefine aquí como que existe únicamente en la mente que cree en la separación, sin que importe la forma en que pueda manifestarse esa creencia. Esta diferencia en cómo se ve la enfermedad se refleja en las opiniones sobre curación que la definición de enfermedad genera.